Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo están? Bueno, empecemos con si hay alguna pregunta, y repasamos y damos un paso más. Y ponemos a prueba nuestra formulación del principio para ir reformulándola según los avances que hayamos tenido. Si quieren, también lo que podemos hacer es corregir el trabajo práctico. Creo que lo tengo acá. Hola, profe, buenas tardes. Sí, el 7, acá está. Sí, dime. Sí, eso le iba a decir. Si usted más o menos, como no nos llegó la devolución, si usted más No, o menos nos todavía podía no, porque no orientar. es tan fácil de hacer. Entonces, No, más que nada si nos podía orientar, si estaban bien, mal y esas cosas, para ir guiándonos. creo que ustedes tienen un 7 y pico de promedio general. No, yo A mí lo que les dije, realmente me cuesta, perdón, porque lo escucho medio cortado. Yo, por ejemplo, en la clase tomo nota todo y empiezo a entender. Y cuando voy al texto, se me hace como una confusión y trato como de releerlo de vuelta y más confusión todavía, eso es lo que en me particular, cuesta. ¿qué, por ejemplo? A ver. No, por ejemplo, no sé ahora ya en particular algo, perdón, ¿no? Pero es como que lo empiezo a leer de vuelta y me hace dudar y otra vez, así como raro el texto, más que nada. Y cuando estoy en clase tomo nota de todo y estoy re segura. Cuando voy al texto, otra vez dudo, digamos. Por eso le pedía si podíamos corregir más o menos, nos oriente con la respuesta y eso. Bien. ¿Hay alguien que participa del mismo problema? O sea, que hay disonancia entre el texto y lo que yo digo, porque eso es un llamado de atención, porque yo no miro, yo tengo el CAN. No, por ahí es un problema de interpretación mía con Por el eso, texto. el CAN trabaja en mí autónomamente, digamos. Me Yo le juro que tomo despreocupo. nota de todo lo que usted dice y voy guiándome, voy tomando nota de todo. Y cuando llego al momento de poner verdadero y falso, eso empiezo a leer el texto y como que se me hace toda una laguna, una Bueno, confusión, en realidad pero más mío, digamos, el por ahí. trabajo práctico se basa mucho más en las clases que en el texto, se habrán dado cuenta que no. Buenas tardes. En lo personal, a mí me queda más claro la clase con usted, con lo que usted dice, yo lo apunto todo y me queda mucho más claro la clase que leer el texto. Lo puedo interpretar de otra forma. Bueno, la verdad que no sé qué hacer. O sea, ¿quién será mejor, el texto o Eduardito, digamos? ¿Sí? Pero no sé, yo no les tengo que dar un apoyo bibliográfico, pero por otra parte van, no sé, lo que a mí me parece es que el punto de vista del texto, digamos, para mí, mejor dicho, lo voy a decir de otra manera, pedagógicamente a mí me parece que el punto de vista que tenemos nosotros, o que tengo yo, es más claro porque va dilucidando un problema, o sea, planteamos el problema y lo vamos resolviendo, ¿no? Es como que vamos haciendo un trabajo en conjunto. En cambio, el texto, piensen que está hecho como un texto que hay que leer. Esto es algo más, me parece a mí, más humano, de algún modo, esto que hacemos, que es ir hablando, que van surgiendo problemas o preguntas que se me van produciendo en la cabeza, y claro, después van al texto y el texto no encuentran exactamente el mismo orden en el texto que en el que yo doy la clase. Esa sería una cuestión así. Pero creo que esencialmente no podemos no coincidir porque estamos hablando de lo mismo. Ocurre también que vamos nosotros más lentos que el texto, me parece. Lo hacemos con más, digamos, con más cuidado, en el sentido de ir con un problema, un único problema, ir viendo cuáles son las maneras de resolver. Bueno, yo encuentro una correlación entre... Bien.
El Power también, yo me olvidé que hay un PowerPoint. Sí. Bueno, veamos. Vamos al trabajo práctico número 7. El espacio, en tanto es una intuición, tiene su origen en la experiencia. Falsísimo. Espantosamente falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque que sea una intuición, ¿sí?, no quiere decir que tenga su origen en la experiencia. ¿Por qué? Porque es una intuición pura. Esa es la salvedad. El tiempo es una intuición y por ende proveniente de la experiencia. Igualmente falso. Ante la afirmación debe existir una capacidad cognitiva capaz de elevar lo particular a universal, esa es nuestra formulación primera. La capacidad cognitiva que puede llevar a cabo tal elevar es la sensibilidad. Falso. Porque la sensibilidad es pasiva y elevar claramente es una acción. Y si es una acción, siendo la sensibilidad pasiva, la única posibilidad que cabe es que sea el entendimiento la que lleve a cabo este elevar a universal. El espacio es una representación que pertenece a las cosas y no a nuestra manera de conocerlas. Falso, porque el espacio es una intuición pura. Siendo una intuición pura, no es algo que se aparece, sino algo que hace aparecer. Y dada el giro copernicano, tenemos determinadas nociones puras, que son intuiciones y conceptos. Sin intuiciones, espacio y tiempo. La estética trascendental busca invariantes y en tanto que tales pueden ser trascendentales. Verdadero, porque lo que insistimos hasta el cansancio de la clase pasada es que el criterio para la búsqueda de aquello que resulte trascendental en el primer elemento era su invariabilidad. Empiristas y racionalistas coinciden en la concepción realista del conocimiento. Sí, eso es verdadero porque lo dice Carpio, y porque sus teorías del conocimiento están basadas en el objeto y no en el sujeto. Recuerden que todo esto y determinadas nociones, como en Aristóteles la teleología, aquí es revolución copernicana. O sea, lo digo anticipadamente, pero detrás de la cosa, no, lo que hay es algo, está el sujeto, detrás de los fenómenos está el sujeto. El dato sensible que notifica la percepción es lo determinante en lo que hace a la constitución del sentido de aquello percibido. Falso. Dicho lindo, pero falso. Lo determinante siempre, en el caso del conocer, es el entendimiento. ¿Por qué? Por aquello de la rapsodia de sensaciones. ¿Se acuerdan? Decíamos, si nosotros llegamos a suspender la acción del entendimiento, el mundo habrá de presentársenos como una rapsodia de sensaciones. Esto es afecciones sin orden ni sentido. 9. Siendo la sensibilidad pasiva, le cabe al entendimiento a través de conceptos tener un papel esencial en lo que hace a la constitución del objeto a conocer. ¿Verdadero? Partiendo de este principio, la sensibilidad es pasiva, el entendimiento es activo. Si el conocimiento es el resultado de una acción, esa acción solamente puede ser llevada a cabo por el entendimiento a través de conceptos. ¿Por qué? Porque el entendimiento es la facultad de los conceptos. El dato sensible es interpretado por el entendimiento y así da consistencia al objeto. Según nuestro ya famoso ejemplo de voy a regar las plantas, tomo la manguera y resulta que es una serpiente, claramente no es la sensibilidad, como lo dice, no es la sensibilidad la que da consistencia al objeto, sino el entendimiento, ¿no? A través de una acción. Y esa acción es algo que surge del sujeto. Bueno, ¿alguna preguntita más? A veces saben que con esto del texto de Carpio o el texto de Caimi, lo que yo digo, a veces me da la sensación de que no es que no vayan a coincidir, que el modo de exposición puede llevar a confusión.
Pero bueno, a mí me parece que si damos una clase, la tenemos que dar con una cierta ganancia en el sentido pedagógico. Y esa cierta ganancia está en que es mucho más fácil para estudiar algo tan complicado, tener una guía, un hilo conductor. ¿Nuestro hilo conductor cuál es? Aparece la física de Newton y no se puede explicar. Entonces, el texto, o lo que vamos a decir, tiene algo de literario, algo de novelesco, como si tuviésemos que descubrir quién es el asesino. ¿Explico? Tiene algo de, le da una cierta, me parece a mí, ¿no? Una cierta enigmaticidad, una búsqueda. O sea, lo que hacemos es eso. Eso obviamente es muy difícil de trasladar a un texto que debe entenderlo todo el mundo. Ustedes me pueden preguntar, me pueden hacer preguntas. Carpio, pobre, como se acuerdan que Platón decía, el problema de lo escrito es que los libros no contestan. Y acá podemos contestar. Bien, ¿alguna pregunta, además de la observación de Karina, respecto de la clase pasada? ¿Alguna pregunta? A ver si podemos dar un paso más. Silencio. Bueno, entonces continuamos, ¿sí? Lo que el avance significativo respecto de la primera clase es que concluimos con ese paso que en el horizonte de la revolución copernicana y de la búsqueda de lo trascendental en el conocer, determinamos primero que una de las fuentes genuinas, autónomas de conocimiento es la sensibilidad. La sensibilidad es un asunto que viene de la tradición. Recordamos el paradigma de la línea, la parte inferior, el conocimiento sensible, la superior, el conocimiento intelectual. Dijimos que había una importantísima diferencia entre Platón y Kant, y la diferencia era que para Kant la sensibilidad no es una forma, voy a apagar la estufa, no es una forma degradada de las ideas, sino que la sensibilidad es un modo autónomo de conocimiento, una forma autónoma de conocimiento. Y como forma autónoma es pertinente para ella una disciplina, y esa disciplina se llama estética trascendental. Estética porque en griego sensibilidad se dice aistesis. Esa palabra aistesis la tenemos nosotros en castellano en anestesia, en estética, por ejemplo. La estética trascendental que habla de buscar lo trascendental en el orden de la sensibilidad. ¿Por qué esta suerte de manía con lo trascendental? Porque justamente, recordemos, Crítica de la razón pura era, no sé, ahora Melalusi, no sé, a ver, no, me parece que, a ver, yo tengo un papelito acá. No, de la 1 a la 4 son falsas. Escúchenme, a ver. 1, 2, 3 y 4 falsas. 5, 6 verdaderas. 7 falsas. 8, 9, 10 verdaderas. Miren qué pasa. Ahora me olvidé qué estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? De la estética trascendental. El motivo por el cual se llama así. Una disciplina llamada estética. Y si tenemos en cuenta una de las acepciones de crítica de la razón pura, habría que entonces, en el orden del conocer, y en particular en el orden del conocer llamado sensibilidad, debemos descubrir si existen o no determinados factores que, si bien no dependen de la experiencia, sí fundan la experiencia.
eso que funda la experiencia, Kant lo llama trascendental. Por eso crítica de la razón pura, habíamos asimilado el término puro a trascendental. Y entendemos por trascendental condiciones de posibilidad de. Y habíamos dicho que el criterio para el descubrimiento de algo trascendental era su invariancia, si podemos decir, o su permanencia. Entonces, pusimos ese criterio y después ponemos a prueba diferentes representaciones para ver si cumplen con esa prescriptiva de la persistencia. Y descubrimos con Kant que para la sensibilidad externa, todo eso que viene de afuera hacia nosotros, hay una noción que acompaña necesariamente a toda representación sensible externa, y esa representación es el espacio. La pregunta que seguía, ¿no?, es, siendo el espacio una representación, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de representación es? Y hemos acordado que representaciones hay de dos tipos, o intuitivas o conceptuales. Si intuitivas, inmediatas y singulares. Si conceptuales, mediatas y universales. Entonces, ante la pregunta, ¿el espacio es una intuición o un concepto?, concluimos, o concluye Kant, que el espacio es una intuición. ¿Por qué? Porque cumple con las notas que habíamos definido o determinado acerca de la intuición, que es singular, esto es, hay un espacio, y por otra parte, que es inmediato, o sea, no hay ninguna mediación entre el modo de darse las cosas en el espacio y el espacio mismo. La pregunta que siguió era, bien, es una representación intuitiva. La siguiente pregunta era si era pura o empírica. Y eso se demuestra mostrando que por más que analicemos una representación externa dada, nunca vemos el dato espacio como un dato en particular. Vemos cosas en el espacio, pero nunca el espacio. Entonces, a partir de ese examen, se dan cuenta que eso es una investigación, como diciendo, bueno, tengo un fin determinado. Ese fin determinado es descubrir si en nuestro conocimiento del tipo sensibilidad existen nociones que esencialmente constituyen a toda experiencia sensible posible. El criterio entonces era la persistencia de determinadas experiencias o determinados datos, mejor dicho, y esos fueron el espacio y el tiempo que se promulgaron como candidatos para ese partido político o elecciones, candidatura a la trascendentalidad. El primer paso era su invariancia, o sea, siempre están. Y el siguiente dato era su pureza, esto es que no dependen de la experiencia. Y habíamos dicho que además del espacio existe el tiempo. Las demostraciones acerca del tiempo siguen a las del espacio, esto es que es inmediato y que es uno. Y la siguiente afirmación fue que ahí establecimos una diferencia de jerarquía entre el espacio y el tiempo, diciendo que el tiempo tiene cierta preeminencia sobre el espacio. Con esto de preeminencia queremos decir que si bien todas las experiencias externas son espaciales y las internas son eminentemente temporales, las externas son también temporales. Por lo cual, toda experiencia sensible es temporal. ¿Estamos? ¿Está ahí? Esto es la clase pasada. Agregamos en la clase pasada que la sensibilidad es pasiva. Y al afirmar esto, lo que dijimos es la sensibilidad, el espacio y el tiempo, con aquello que nos afecta sensiblemente, lo que hacen entre comillas, porque no hacen nada, es
que podamos afirmar de algo que se presenta en la experiencia espacial, delante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y, según el tiempo, algo es permanente, sucesivo o simultáneo. Eso es lo único que, entre comillas, dice la sensibilidad acerca de las cosas. Abundamos en este carácter pasivo de la sensibilidad con el ejemplo de voy a regar las plantas y bueno, todo eso, o los muchachos en la playa que se acercan, y ahí descubrimos de algún modo que el modo de ser, del conocer en el sentido propio de la palabra, es una actividad. Y esa actividad tiene una función que nosotros, que Bacán llama la subsunción, que es una palabra muy fea, pero que consiste en que lo múltiple de la experiencia sea unificado y orientado hacia un concepto. Con esto quiero decir que, aunque nosotros no lo notemos, el modo de darse las cosas en la experiencia no es un continuo, es como si fueran fotografías, y esas fotografías de la realidad deben ser unidas, y el unir es una acción, y si es una acción debe depender del entendimiento y no de la sensibilidad. Si no existiese el entendimiento, cada experiencia sería diferente de la próxima que viene. ¿Por qué? Porque no hay nada que las una. Sería, otra vez, el mundo una rapsodia de sensaciones. Es el entendimiento el que tiene la función de, a través de una actividad específica, dar lugar a que aparezcan cosas. Si no hay entendimiento, no hay cosas. Por eso podríamos decir que nosotros no percibimos objetos. Tenemos sensaciones que se constituirán como objetos, ¿no? Aunque parezca raro. Pero, dado lo que hemos hasta ahora obtenido, lo que hemos avanzado, y habiendo demostrado que la sensibilidad es pasiva, no cabe otra posibilidad que adjudicarle al entendimiento una acción constituyente. Esto es, el mundo es, porque el entendimiento no es que lo crea, pero sí lo constituye. Esto es una cosa bastante difícil porque no es intuitivo. Nosotros no vemos las cosas en apariciones discretas, las vemos como apareciendo así, como aparecen. Pero cuando hacemos este avance hacia lo interior, podemos decir, nos damos cuenta que la cuestión es mucho más compleja, que el conocimiento, el sujeto que conoce, no es un espejo que refleja la realidad, más bien es un factor que de algún modo produce la realidad, o eso que llamamos realidad. Bien, la segunda parte de la doctrina de los elementos se llama lógica trascendental. Y, como ven, nuestro adjetivo trascendental permanece. Pero ahora, en lugar de ocuparnos de la sensibilidad, nos vamos a ocupar del entendimiento, que, como ya hemos dicho varias veces, es el aspecto activo del conocer. Entonces, si pasamos, mejor dicho, ¿cómo sería la palabra? Si actualizamos nuestra formulación del principio, podemos agregar algo más. Si la formulación del principio decía, debe existir una capacidad cognoscitiva capaz de elevar lo particular a universal, podemos agregar abajo. No es la capacidad cognoscitiva que eleva a universal la sensibilidad en tanto que es pasiva. Por lo tanto, esto que eleva a universal, que recuerden es el objetivo de nuestro trabajo, la crítica de la razón pura, quiere descubrir eso. ¿Por qué? Porque, si recordamos, empiristas y racionalistas no podían resolver ese problema por la unilateralidad de sus puntos de vista. Kant lo que hace es una suerte de salto cualitativo y establece un nuevo tipo de juicios que son los sintéticos a priori. Entonces, lo que encaramos ahora
sería lo esencial, en cierto sentido, de la crítica, porque acá, en esta parte, en la lógica trascendental, nos vamos a enterar no solamente de qué es aquello que eleva universal, sino cómo lo hace. El cómo, ya se lo dije varias veces, es mucho más difícil que el qué. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Quien caiga otorga. Ahí va. Sí. Hemos dicho que el entendimiento es la facultad de los conceptos. Siendo la facultad de los conceptos, ya nosotros tenemos un atisbo de lo que es un concepto. En principio habíamos dicho que cuando hicimos nuestro cuadro de las representaciones, que los conceptos eran mediatos y universales. Mediatos porque para que el concepto se ponga en acción necesita de un estímulo. Ese estímulo inmediato es la intuición. Y a partir de la intuición, del estímulo que nuestra capacidad cognitiva recibe de algo que nos afecta sensiblemente, el concepto entra en acción. Y su entrar en acción, en el nombre de Kant, tiene un nombre que a mí mucho no me gusta, que es subsunción. O síntesis. ¿Qué quiero decir con esto? Los datos sensibles, como ya sabemos, se dan fragmentariamente, se dan de a uno. ¿Qué hace un concepto con los datos fragmentarios? Los enlaza en una unidad y los orienta hacia una determinada objetividad. Con esto quiero decir que estábamos con la estatuita de Aristóteles o con lo que fuere. Nosotros somos afectados sensiblemente y hay en nosotros una fuerza, un poder, podemos decir, que significa conocimiento, que con eso que se presenta a través de los sentidos, fabrica, entre comillas, constituye un objeto. Esto es, hay, si ustedes quieren, una cierta excedencia del concepto, en tanto completa lo que la sensibilidad ciegamente nos aporta. ¿Estoy hablando muy difícil? Pero piensen ustedes, aunque no nos dimos cuenta reflexivamente, lo que decíamos el otro día, estoy en este cuarto, quiero pasar a la cocina, ¿qué es lo que hay en el medio? Una puerta. ¿No? Cuando nosotros en lo cotidiano abrimos la puerta, de un modo, digamos, no explícito, está obrando el concepto, porque el concepto puerta me dice a mí un montón de cosas. En principio, que no la puedo atravesar, que no es aérea, sino que es concreta. También me está diciendo que debo accionar de un modo determinado para traspasar la puerta. Y esto es, hay una cosa que se llama picaporte, que forma parte de la puerta, que al bajarlo y empujar la puerta se abre. ¿Se dan cuenta? Los conceptos son los que hacen posible una vida humana, en todo sentido, aún en la forma más inmediata y más básica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo es que el concepto actúa? Porque recibe una aparición sensible e interpreta que esa aparición sensible se llama puerta. Por supuesto que esto tiene que ver con la experiencia. En nosotros, a lo largo del tiempo, se van sedimentando los conocimientos. Pero, no te digo el concepto de puerta, pero, no sé, cuando vimos un auto, pasa que autos vimos desde siempre. Algo inusual al cual le podríamos seguir el rastro de cómo se fue constituyendo en nosotros. Pero insisto con esto, la tarea del concepto es interpretar. ¿Qué es lo interpretado? Una aparición sensible. ¿Qué es lo interpretante? Un determinado concepto. ¿Cuál es el resultado? Mejor dicho, hay una acción y el resultado de esa acción es un objeto. ¿Sí? Y ese objeto, obviamente en el orden de lo casero, de lo familiar, no reviste
todo esto que estamos diciendo, no vemos todo esto. Todo esto es resultado de una investigación basado en una exigencia de las cosas que se llama revolución copernicana. No es arbitrario, ¿sí? Bueno, entonces estamos que ahora en la lógica trascendental vamos a intentar dirimir aquel asunto de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Ahora bien, ¿por qué deben ser conceptos a priori los de los juicios? Porque si no, no podría elevarse a universal. En principio es. Necesariamente los conceptos que vamos a buscar ahora en esta parte de la crítica llamada lógica trascendental deberán ser necesariamente conceptos puros. ¿Por qué puros? Porque si fuesen empíricos, lo empírico llega ¿hasta dónde? Hasta lo que la experiencia nos da. ¿Y hasta dónde la experiencia nos da? ¿Hasta lo general o hasta lo universal? En lo general. Claramente. Entonces, los conceptos que habremos de buscar deben ser puros, porque si no, no existe la posibilidad de elevar a universal. Un concepto empírico, recuerden, conceptos hay puros o empíricos. Si puros, categorías o ideas, ¿no? Bien. Estos conceptos puros son los responsables de aquello que es la físico-matemática de Newton y en general las ciencias como la matemática y la geometría. ¿Estamos? Ahora, para poder seguir, les voy a formular una secuencia de preguntas que de un modo u otro me parecen a mí pedagógicamente lo más apto para entender a qué atenernos. En principio tenemos que tener algo en la cabeza, en la mente atenta, algo que dijimos en la primera clase. Conocer es juzgar. Esa es la primera cuestión que tenemos que, ¿sí? Y además, juzgar es una acción. Siendo una acción juzgar, deberíamos preguntarnos qué tipo de acción es juzgar. La acción de juzgar es enlazar. ¿Qué es lo enlazado? Términos. ¿Qué son los términos? Perro, árbol, cielo, azul. Esto también lo dijimos, hay términos categoremáticos y sin categoremáticos. Los términos sin categoremáticos son y, o, ¿sí? También no tienen, en cambio, la palabra árbol remite a un árbol, la palabra casa remite a una casa. Hay términos que se refieren o tienen como denotado un objeto y otros que sirven para unir. Por ejemplo, la y o el con, las preposiciones. No, nosotros nunca vamos a ver un objeto preposición o un objeto conjunción, ¿no? Entonces, empecemos de nuevo. Lo primero que tenemos que tener en claro, y si tenemos esto en claro, todo lo demás será fluido, es conocer y juzgar. Esto lo habíamos dicho cuando decíamos, la proposición es aquella forma que admite ser verdadera o falsa. Yo no puedo decir blanco y decir eso es verdadero o falso. En todo caso, poder decir el cisne es blanco, ¿sí? Y ahí, en esa estructura, yo puedo predicar la verdad o la falsedad. Y cuando nos preguntábamos, ¿dónde está la ciencia? Contestábamos casi ingenuamente, la ciencia está en los libros de ciencia. ¿Y bajo qué forma está la ciencia en los libros de ciencia? Bajo la forma de juicios. A esos juicios se los llama leyes. ¿Sí? Si nosotros nos preguntamos, ¿en qué consiste la ciencia? En juicios verdaderos. ¿Qué es un juicio? Aquella estructura donde hay un predicado y un sujeto. El predicado dice algo del sujeto. Si sabemos eso, ya sabemos mucho. Si tenemos eso en mente,
¿Por qué? Porque de lo que se trata ahora es descubrir cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Pero antes que eso tenemos que saber qué es un juicio. Entonces, partimos de la base que conocer es juzgar. Que el juzgar es una acción. Y esa acción, en tanto acción, no puede venir de la sensibilidad, sino del entendimiento. Que el entendimiento es la facultad de los conceptos. Y que el juzgar, además, consiste en enlazar. ¿Qué es lo enlazado? Términos. ¿Qué es lo enlazante? Y un concepto. ¿Cuál es el resultado de eso? Un juicio. ¿Qué es un juicio? Un enunciado verdadero o falso. Lo digo de nuevo. ¿No? No, profe, se entendió. ¿Se entendió? Acá me Cari dicen dijo que sí, creo, está anotando. Le vi que hizo ver con la cabeza. Bueno, primero, conocer es juzgar, ¿está claro? ¿Sí? Sí. Si está claro, sí. Tengo pocas caras, por eso no, las caras a mí me dicen. Sí, sí, esa parte sí. Bien. Conocer es juzgar. Bien. ¿Juzgar es un verbo? Sí. Y un verbo que significa una acción, ¿no? Bien. Juzgar es una acción. Primera cosa. Si es una acción, ¿podrá venir de la sensibilidad? No. ¿Tenemos otra capacidad cognitiva aparte de la sensibilidad? ¿Cuál es? El entendimiento. El entendimiento. El entendimiento. Entonces, el juzgar debe ser resultado del entendimiento. ¿Y el entendimiento es la facultad de qué? El conocimiento. De los conceptos. De los conceptos. De De los enlazar. conceptos. Entonces, si conocer es juzgar, y el juzgar es una acción, y si es una acción debe depender del entendimiento, y si el entendimiento es la facultad de los conceptos, aquello que hace de factor enlazante en todo juicio debe ser un concepto. ¿Vamos o no vamos? Esas serían, profe, lo que después llaman las categorías, los que enlazan los conceptos. Exactamente, esas son las categorías, pero los conceptos empíricos también enlazan. Yo digo, la mesa es de madera. Ahí también mi entendimiento está tomando una afección sensible, ¿sí? Que identifico inmediatamente como material, y ese material por los colores me dice a mí que es de madera. Entonces, ¿qué hago? Mi entendimiento, a partir de un dato sensible, enuncia un juicio y dice, la mesa es de roble. Ahí le agregamos un elemento más. ¿Qué hizo el entendimiento? Enlazó. ¿Qué enlazó? Representaciones. ¿Qué representaciones? Madera y roble. No. Mesa es siempre un concepto empírico. Y ese es un juicio sintético. La mesa es de madera, porque las mesas pueden ser de acero, de vidrio, ¿sí? Lo que sería un juicio analítico sería, la mesa es un ente espacial. Ese sería un juicio analítico. ¿Por qué? Porque ninguna mesa no está en el espacio. Bien. Madera es un concepto empírico. ¿Sí? Conceptos puros son 12 nada más. No hay más. Bueno, estamos hasta ahí. Ahora, como sabemos, nosotros estamos a la búsqueda de determinados conceptos puros. ¿Por qué? Porque no es una conjetura, sino que es una afirmación verdadera que si nosotros pretendemos saber cómo es que de lo particular puede elevarse a lo universal, no son los conceptos empíricos los que habrán de poder sobrellevar ese cometido.
Deben ser conceptos puros. El problema ahora es cómo hacer para descubrirlos. Tengan en cuenta que acá no inventamos nada, lo que estamos haciendo es una analítica de nuestra facultad de conocer. Tal cual cuando vamos a hacernos un análisis de sangre, y lo que hacen en el laboratorio es descomponer la sangre en sus elementos básicos, ¿no? O lo que fuere. Acá de lo que se trata es, a partir de la revolución copernicana y a partir de ese inventario que dice llevar a cabo Kant, debemos descubrir ahora en el entendimiento y a través de una disciplina llamada lógica trascendental, cuáles son los elementos puros del conocer conceptual ahora, conceptual. Y para poder descubrirlos tenemos que tener algún criterio, algún principio. ¿Se acuerdan que cuando vimos esto mismo en Aristóteles, Aristóteles lo hizo analizando el lenguaje? ¿Se acuerdan las categorías en Aristóteles? Cantidad, o sea, tiempo, espacio, cantidad, cualidad, relación, pasión, posesión, estado, creo, bueno, las 9 categorías. Pero acá Kant parte de otro criterio más sólido, a mi modesto entender. Y él se pregunta esto. Ciertamente, conocer es juzgar. ¿Habrá alguna disciplina que me pueda informar acerca de cuántas y cuáles son las formas de juzgar? Y Kant se responde a sí mismo, pero claro, querido Immanuel, esa disciplina se llama lógica. La lógica es una disciplina que hace más de 2000 años que no ha dado ningún paso atrás, tampoco dio ningún paso adelante, dice Kant, ¿no? Pero es cierto que si nos remitimos al origen de la lógica, que está en Aristóteles, eso es lo que llaman los analíticos, la lógica no ha retrocedido. Ahora se pregunta Kant, ¿por qué la lógica tiene esta cualidad de haberse mantenido, digamos, idéntica a sí misma en el tiempo? Muy simple, porque sus objetos son las formas del conocer, pero no el contenido del conocer. O sea, yo puedo decir con la estructura S es P, o sea, el cielo es azul, una innumerable cantidad de juicios. Miles y miles de millones de juicios. Pero la forma es siempre la misma. Es lo que decíamos el otro día. Yo puedo decir el cielo es azul en 1000 lenguas diferentes. ¿Sí? Pero la estructura es siempre la misma. Por eso los hombres nos podemos entender. Por eso podemos comprendernos unos a otros. ¿Por qué? Porque la estructura del conocimiento es la misma para todos y por ende la estructura del lenguaje. No existe distancia entre el lenguaje y el pensamiento. Traten de pensar sin palabras y después me dicen a ver si pueden. Entonces, conocer es juzgar. Juzgar es una acción. Si es una acción, no puede provenir sino del entendimiento. Siendo el entendimiento la facultad de los conceptos, lo que estamos, o mejor dicho, nuestro camino, será la búsqueda, o estará orientada por la búsqueda de conceptos que hagan las bases del enlace, que sepan enlazar. Entonces se pregunta Kant, ¿habrá alguna disciplina que estudie los juicios posibles? Y dice, por supuesto, la lógica. ¿Y qué le contesta la lógica a Kant? Que existen 4 formas básicas de juzgar. Son, según la cantidad, según la cualidad, según la relación y según la modalidad. El ejemplo es muy simple. Si yo digo, todos los hombres son mortales, según la cantidad será universal, particular o singular. Universal. Si digo, algunos hombres son argentinos. Particular. Y si digo, Maradona es argentino. Singular. Singular. Bien. Singular.
Según la cualidad, son afirmativos, negativos o indefinidos, ¿no? Afirmativo. Yo afirmo, niego, los indefinidos son, unos los agrega Kant porque para que le dé 13, no se preocupen por eso. Ahora bien, los de la relación son categóricos, hipotéticos o disyuntivos, ¿no? Yo digo, el cielo es azul, o puedo decir, cada vez que sale el sol, la piedra se calienta. O puedo decir, cada vez que sale el sol, la piedra se calienta y el piso también, no sé, lo que fuera. Ahí tienen ustedes las tres formas de la relación, ¿no? ¿Por qué tres formas? Son las tres formas del tiempo, fíjense. Permanencia, sucesión y simultaneidad. Esas son las categorías de la relación. O mejor dicho, por ahora, perdón, no son categorías, son formas de juzgar, perdón. ¿Sí? Formas de juzgar. Y si nos pasamos a la modalidad, tenemos que algo es, ¿cómo es que se llaman? Bueno, algo es probable, algo es real o algo es necesario. No me sale el nombre, ¿lo tenés ahí el nombre de los primeros de... Problemáticos, Problemáticos, asertóricos y apolíticos. Bien. Entonces, si yo digo, todos los hombres son mortales, desde el punto de vista de la cantidad es universal, desde el punto de vista de la cualidad es una afirmación, desde el punto de vista de la relación es un juicio categórico, y desde el punto de vista de la modalidad es un juicio asertórico. Ahora, si yo dijese, me parece que va a llover mañana, ese ya me parece no es asertórico, sino que es problemático. Y si yo digo necesariamente todo triángulo tiene tres lados, eso ya no es ni problemático ni asertórico, sino que es apodíctico. Como ven, por más vueltas que le demos, no hay juicio que no entre dentro de estas 12 formas de juzgar. ¿Sí? Si encuentran alguna, me avisan. Ahora bien, quedan fuera de esta clasificación aquellos juicios que son órdenes. Yo te digo, salga de aquí. Eso no es ni verdadero ni falso, ¿no? O yo digo, os declaro marido y mujer. Bueno, esos son un tipo particular de juicios que instauran una realidad. No son los que nos interesan. A nosotros, a Kant, le interesan los juicios enunciativos, aquellos que tienen que ver con un determinado estado de cosas. ¿Sí? ¿Lo digo de nuevo o sea, acá Kant dice, bien, ya sabemos que conocer es juzgar. Ahora, lo que quiero saber es si las formas de juzgar son determinadas o indeterminadas. ¿Habrá alguna disciplina que me informe a mí acerca de si por lo menos me podrían decir si los juicios son las formas de juzgar? Los juicios son inconmensurables. No, acá de lo que se trata es, ¿hay alguna disciplina que me indique a mí con certeza las formas posibles que tenemos los humanos de juzgar? Y como sabemos que la lógica tiene estos 2000 y pico de años, le dice sí, cantidad, cualidad, relación y modalidad. Bien, y cada una de esas, a su vez, está compuesta por tres tipos de juicio: universales, particulares, singulares, afirmativos, negativos, indefinidos, categóricos, hipotéticos y disyuntivos, problemáticos, asertóricos y apolíticos. Bueno, eso, en esas 12 formas de juzgar, están todas las maneras posibles que tenemos nosotros los humanos de conocer, porque conocer es juzgar. ¿Alguien está quejando de la deducción metafísica de las categorías? Laura Burgos, eso, Laura. Sí, profe, mi hijo se está quejando que no le hice la comida, perdón. Decirle que se alimente con el alimento del espíritu. Perdón. Que nunca nos quita el hambre. Bueno, paso siguiente. Y acá viene una parte que nosotros no vamos a abundar demasiado,
se llama deducción trascendental de las categorías, es donde Kant, en principio, va a asignar a todas y cada una de esas formas de juzgar un concepto. Ese concepto es una categoría, o un concepto puro del entendimiento. Que tenemos unidad, pluralidad, bueno, las categorías correspondientes. Por ejemplo, en las de relación tendremos sustancia, accidente, causa y efecto de acción recíproca. En los de la modalidad es probable, improbable, existencia, no existencia, necesidad, contingencia. Y me faltan los conceptos de la cantidad, son universales, particulares, singulares, no, son, bueno, no me acuerdo. Totalidad, pluralidad. totalidad. Sí, totalidad. Unidad, pluralidad, Basta, totalidad. Luciana. Bien. Entonces, por supuesto que no voy a pretender de ninguna manera, porque ni en la facultad, después, en la facultad, en las últimas materias, sí tendríamos que describir el procedimiento kantiano de mostrar. En principio, un paso es deducir a partir de las formas de juzgar los enlazantes de esa forma de juzgar, que como ya sabemos no pueden ser otros que conceptos. Y esos conceptos surgidos digamos, de todas y cada una de las formas de juzgar son necesariamente conceptos puros del entendimiento. Otra vez, necesariamente los conceptos que se derivan de esas 12 formas de juzgar deben ser conceptos puros del entendimiento, es casi una redundancia. Porque lo importante de todo esto que ustedes entiendan, que nuestro entendimiento a través de los conceptos y a raíz, en algunos casos, de una afección sensible determinada, tiene la capacidad milagrosa, podemos decir, de enlazar representaciones y dar lugar a esto que llamamos juicio, que son aquellas formas que tienen la cualidad de ser verdaderas o falsas, y por eso una ciencia no puede sino estar constituida por juicios por ahora verdaderos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora bien, en ese momento, digamos, lo que viene, que se llama deducción trascendental de las categorías, es el momento en que Kant se hace la pregunta del millón, que creo la había propuesto, no, creo que es una de la noche. O quizás si leyeron el texto se habrán dado cuenta que todo esto que describe Kant no lo vemos. O sea, nosotros no vemos apariciones sensibles y en otro momento vemos una acción del entendimiento que determina esto como un objeto. No vemos nada de eso. Pero el momento decisivo de la crítica, cuando ya deja de ser una analítica y pasa a tomar el tema necesario de juntar eso, ¿no? La pregunta que se suscita en este momento es cómo es posible que, siendo la sensibilidad algo que está permanentemente fluyendo, algo que nos da siempre casos particulares, puede en última instancia enlazarse, juntarse con conceptos que son independientes de la experiencia. Ese momento se llama deducción trascendental de las categorías. Recordemos que el término deducción en Kant no es el equivalente a las matemáticas, al término matemáticas, sino que deducción tiene un sentido dado por cuestiones diplomáticas. Las deducciones son la cantidad de pruebas, de documentación, que harían posible una determinada, digamos, en un conflicto territorial, los testimonios
la documentación necesaria, los testimonios necesarios para poder fundamentar nuestros derechos sobre un determinado territorio. Se llama eso deducción. Por eso digo, es un término no matemático o lógico, sino más bien jurídico-diplomático. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer acá es acumular una serie de pruebas para poder mostrar la pertinencia de esta afirmación que dice que los conceptos puros del entendimiento son aquellos que hacen posible los juicios sintéticos a priori. Entonces, esa acumulación de pruebas es aquello que llamamos deducción trascendental de las categorías. Ahora bien, aquí lo que tenemos que plantearnos nosotros, que no pretendemos agotar ni mucho menos la crítica de la razón pura, es comprender la situación. La situación es que tenemos dos órdenes totalmente irreductibles, la sensibilidad y el entendimiento, pero que nosotros sabemos, todavía no sabemos cómo, esos dos órdenes se unen y dan lugar a esto que llamamos juicios sintéticos a priori. Estamos ante el siguiente panorama. Conocemos quiénes son los protagonistas, pero todavía no podemos contar la historia. La historia es lo que ahora tenemos que descubrir, porque la certeza más potente que tiene Kant es, dije la certeza más potente y salió eso, está bien. La certeza más poderosa, más potente que tiene Kant es que la ciencia existe, está ahí delante de los ojos, lo que no podemos es explicarlo. ¿Sí? Ese es el tema central. Bueno, entonces Kant dice, necesito, para poder descubrir cómo es el vínculo, una noción mediadora. ¿Cuál sería esa noción mediadora? Una noción que participe de ambos mundos. Es como cuando hay un conflicto limítrofe entre dos países y buscan un mediador, que de algún modo trate de satisfacer a ambos. Bien, ¿cuál será la noción aquella que encontramos tanto en el orden de la sensibilidad como en el orden del entendimiento? Esa noción es el tiempo. ¿Por qué? Cuando insistimos en que el tiempo tiene cierta preeminencia sobre el espacio, yo lo hice con la clara intención para que en este momento actual recordemos eso. Es la forma universal de todo conocimiento sensible posible. No hay ninguna experiencia que no se dé en el tiempo. Y ahora parece ser una cosa nueva, revolucionaria, que dice, el tiempo es también la forma del sentido interno. Dice eso. Ahora, ¿qué es el sentido interno? Supongamos que nos desentendemos de la experiencia que nos viene desde fuera. Y reflexivamente ponemos la atención en cómo se dan las cosas en nuestra cabeza, adentro de la cabeza. ¿Y qué podríamos decir sino que tenemos representaciones, y esas representaciones suceden una después de la otra? Y ese uno después de la otra, ¿qué es sino el tiempo? ¿Sí? Por ahora dejémoslo ahí. Sepamos esto. Digamos, estado de las cosas. Hemos analizado la sensibilidad, hemos analizado el entendimiento. Sabemos, sin embargo, que el conocimiento resulta de una fusión entre estos dos aspectos. Ahora, siendo que la sensibilidad me da siempre algo particular, siempre algo fragmentario, siempre algo contingente, ¿cómo puede ser que lo podamos juntar con algo que es, independientemente de la experiencia, que es idéntico a sí mismo, que no cambia, porque las categorías no cambian, son mutables, son la estructura misma de nuestro conocimiento, y como decíamos, si las categorías mutasen, de pronto no podríamos entendernos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la realidad sería otra. Esto voy a distender un poquito. Foucault, en un libro que se llama Las palabras y las cosas,
dice que leyendo sí es un ensayo de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins, ¿no? Que no viene al caso, está en Otras Inquisiciones de Borges. Es un texto, si mal no recuerdo, de 1952. En ese idioma analítico de John Wilkins, que es un ensayo, hay una descripción de una determinada enciclopedia china, ¿no? Y esa enciclopedia china dice acerca de los animales: los que de lejos parecen moscas, los que se mueven como locos, los que pertenecen al emperador, los que no pertenecen al emperador, los que acaban de romper este jarrón, ¿no? Entonces dice Foucault que esa lectura de Borges le produce una especie de risa nerviosa, ¿no? Como que es un poco enloquecedor. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando es que las categorías con las que nosotros pensamos la realidad, o mejor dicho, que la realidad depende de determinadas categorías, que si fuesen otras, la realidad sería absolutamente otra. Eso está directamente vinculado a la revolución copernicana, al hecho de que la realidad es aquella que se constituye a través de estas categorías. Si las categorías fuesen otras, la realidad sería otra. Eso es lo que quiere decir la risa nerviosa de Foucault. Entonces, la cuestión en este preciso instante es mostrar el cómo, porque el qué ya está, sensibilidad y entendimiento. Ahora el problema es el cómo. ¿Cómo es que el entendimiento, aplicándose a la sensibilidad, produce la realidad? Y decíamos entonces que cuando hay una situación en la que tenemos dos contendientes irreversibles porque son autónomos, uno se puede reducir al otro, esto es, el empirismo no puede absorber al racionalismo, y el racionalismo no puede absorber al empirismo. Ese es el problema. Kant aparece como un mediador en última instancia, que intenta superar la unilateralidad de ambas posturas. Esa unilateralidad se habrá de sellar con una investigación apropiada que se llama crítica de la razón pura. Entonces, vuelvo a la formulación del principio. Es necesario entonces que exista una instancia mediadora entre la sensibilidad y el entendimiento. Hemos dicho que en la sensibilidad tenemos al tiempo como su condición universal. Y ahora la novedad consiste en esta afirmación de Kant que dice que el sentido interno, esto es, si nosotros nos abstraemos y nos fijamos hacia adentro cómo es la realidad es una cuestión mental. Esto es el corolario de la revolución copernicana. El asunto de la realidad se juega en el sujeto. ¿Y cómo se juega en el sujeto? Porque el sujeto está poblado de representaciones. Y de esas representaciones nosotros producimos conocimiento. ¿A través de qué? De este enlace que producen las categorías. Este nuevo paso, que es la institución del tiempo como la instancia mediadora universal entre la sensibilidad y el entendimiento, da lugar a una criatura nueva en este mundo que Kant llamará esquemas. No importa lo que sean los esquemas, es una parte muy difícil de la crítica, pero les voy a dar una pista que quizás, dada para mí, ¿no?, la genialidad de esto, quizás Kant no se consideraría jamás un genio. Para Kant solamente genios son los artistas. Los científicos no son genios, ¿sí? Porque lo que hacen es, en última instancia, mostrar algo que ya existe. El verdadero genio es el creador, ¿sí? Alguien que produce algo que no existe. Y eso es un artista. Bueno, pero más allá de eso, voy a ejemplificar cuál sería el nexo a través del tiempo entre las categorías y la aparición sensible. Yo tengo aquí una pared color cremita, ¿no? Digo, la pared es color cremita, ese es un juicio. ¿Cómo es que el entendimiento ha elaborado semejante cosa? Porque si lo vemos a través de la perspectiva del tiempo,
la pared se presenta como siendo permanente en el tiempo. ¿Sí? Esto es, la pared no está pasando del cremita al verde oscuro, de ahí al marrón, al blanco y al amarillo, sino que según el esquema temporal que hemos dado, que el tiempo se da como permanencia, sucesión y simultaneidad, aquí elegimos, o mejor dicho, la realidad exige decir que en el tiempo la pared se presenta como siendo permanentemente amarillita. Amarillita dije cremita, bueno, cremita. Entonces ahí tienen ustedes que el concepto de substancia y accidente nos dice que del tiempo es el aspecto que reúne a lo permanente. Entonces cuando yo digo la pared es amarilla o amarillita o cremita, lo que está haciendo el papel de enlazante con los conceptos, con las representaciones, es el concepto puro de sustancia y accidente que pertenece a las categorías de la relación. Ahora, si estamos en el medio de una tormenta y vemos el relámpago e inmediatamente escuchamos el trueno, la realidad desde el punto de vista temporal no se da bajo la forma de la permanencia, sino bajo la forma de la sucesión. Y eso es lo que inspira, digamos, al concepto puro a establecer un enlace que diga cada vez que hay un relámpago, inmediatamente acontecerá el trueno. Aunque sabemos que no es así, ¿no? Nosotros vemos el trueno y el relámpago, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo vemos a la vez? Pregunta. Así descanso. Por la velocidad de la luz. Porque la velocidad de la luz es sonido. mucho mayor que la velocidad del sonido. Eso, Entonces, el sonido. no es que ocurren, bravo pi, no es que ocurren en tiempos diferentes, sino a la vez. Pero para la percepción, que es lo que nos interesa a nosotros, ocurren en una secuencia temporal. Bien. Ahora, si vemos el relámpago, no lo voy a tomar en el pasillo. No os preocupéis, Pietri. Pero es necesario que lo sepan, si no, no tiene coherencia. A mí lo que me interesa es que aprendan, no que den bien el parcial. ¿Sí? Que den bien el parcial es mejor, pero lo importante es que aprendan. Ahora bien, si aparece relámpago, tal trueno y llueve, tenemos la simultaneidad. Entonces ahí tienen el esquema de la cantidad, el esquema de la cualidad, son diferentes, no son sencillos, ¿sí? No son sencillos. Pero bueno, simplemente lo ponemos como ejemplo de cuál es la lógica que articula, de cómo articula Kant el vínculo entre la sensibilidad y el entendimiento. Ahí ya podemos decir que la respuesta está dada. Son posibles los juicios sintéticos a priori, esto es respondiendo a nuestra formulación. Debe existir una capacidad cognoscitiva tal capaz de elevar lo particular a universal, podemos decir ahora. La capacidad cognoscitiva capaz de elevar lo particular a lo universal es el entendimiento, que a través de conceptos puros, descubiertos, primero en la deducción metafísica y demostrados en la deducción trascendental, son aquellos capaces de poder elevar lo particular a universal. Y con eso hemos respondido a la pregunta, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? O, si ustedes quieren, ¿cómo es posible la ciencia? Ahora, para culminar con este singular periplo, hay un elemento más a tener en cuenta que es de esencial importancia. Kant introduce, casi sin que nos demos cuenta, un nuevo elemento, que es absolutamente esencial para todo, no solamente lo que siga de Kant, sino de todas las críticas de Kant, y lo que siga en gran parte del pensamiento occidental, que es la aparición del yo pienso. Kant se da cuenta que cuando nosotros percibimos algo, a la vez nos damos cuenta que lo estamos percibiendo.
cuando nosotros pensamos algo, nos damos cuenta a la vez de lo pensado que lo estamos pensando. Entonces dice, el yo pienso que debe poder acompañar todas mis representaciones. Esto es de una importancia central. ¿Por qué? Porque si pudiéramos hacer otra metáfora más de las tantas que hacemos para seguir confundiéndonos, pero bueno, no hay otro camino, la realidad es montada como un espectáculo. ¿Quiénes son los que ofician de productores de ese espectáculo? La sensibilidad y el entendimiento. Pero hay un único testigo de ese espectáculo que es el yo. O sea, tanto la sensibilidad como el entendimiento no son sino articulaciones del yo pienso. Y atiendan que no dice yo, solamente dice yo pienso, con lo cual el yo pienso es una acción, no es una sustancia. No somos, como dice Descartes, una cosa que piensa. Somos o tenemos, estamos en posesión de una instancia no objetiva, no sustancial, que es una pura acción que llamamos yo pienso. O sea, se los digo muy simplemente y quizás con términos que no sean muy adecuados para Kant, pero sí para que lo entendamos. Supongamos que ustedes están recordando algo, ¿no? Yo recuerdo que iba a la casa de mi tía Juanita y servían el té, y la tetera tenía como una especie de abriguito tejido de lana, ¿no? Como si fuera un pullover para la tetera, para que conservase el calor, ¿no? Me acuerdo de eso, puedo acordarme de mucho. Simplemente ustedes en este momento ubiquen su atención en un recuerdo determinado. Y ahora, inmediatamente que ya tienen el recuerdo ubicado, desplieguen ese recuerdo. O sea, verán que ustedes van a ir desplegando ese recuerdo en una secuencia. Primero pasó esto, después pasó lo otro, después pasó esto, después pasó lo otro, etcétera, etcétera. Esto es, que dentro de lo recordado está el yo que experimentó eso que ahora recordamos. Porque si no, no podríamos recordar. ¿Me explico? O sea, ¿cómo hace el recuerdo para mostrarme lo recordado? Recorre el recuerdo. Ahora, ¿cuál es la condición para que ese recuerdo pueda ser recordado? Que el yo que experimentó eso que recuerdo está metido dentro de lo recordado. ¿Sí o no? No hay que ir a ninguna academia para darse cuenta de esto. ¿Sí? Es clarísimo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿a quién le muestra lo recordado? O mejor dicho, eso que exhibe el yo recordante inmerso en el recuerdo. ¿A quién se lo muestra? A ese yo que estuvo siempre. ¿No? Si no hubiese estado siempre, ¿cómo haríamos para recordar algo? Ese es el yo. O sea, sería como una madre de los recuerdos. No, y de ahí otro recuerdo. No, una madre de toda la vida mental, porque ese también me claro, pero permite sería un recuerdo. Me permite pensar, me permite reflexionar, me permite percibir, me permite recordar. ¿Sí? O sea, si vos, Karina, sabés que sos la misma de hace 10 años, aunque haya sido muy diferente, porque hay algo que ha permanecido. No, no es el inconsciente, olvídate esas obscenidades, no, acá no hay. Ese yo que está ahí, siempre presente, es lo que hace que vos seas quien sos. Esto no es kantiano, insisto, pero Kant es el que lo descubre. O sea, ¿cómo es que existimos nosotros como una unidad diversa en el tiempo? Porque diversos somos en la medida que el momento próximo que vivamos ya somos diferentes del momento anterior, pero sin embargo hay algo que hace que permanezcamos como los mismos. Y ese es el yo pienso. Maravilloso. Si quieren saber más algo de esto, tienen que leer el libro de Husserl, que se llama Ideas 1. ¿No? Profe, una consulta.
Sí, había una cosa que yo pienso que no me quedó claro. Sería, o sea, es la conciencia única que tiene cada uno, digamos, la autoconciencia de cómo nos percibimos o de las cosas que percibimos, pero en un momento del texto dice que como que más allá de que cada uno tenga como su propia experiencia, digamos, que es como habla del sujeto en general, como la condición del sujeto humano, y que por eso, como eso es lo que hace la claro. función de enlazar, es que por eso el conocimiento puede llegar a ser objetivo, más allá, y ahí me hice un poco de lío. Bueno, porque ahí tenés que distinguir entre el yo puro, no, pero mejor dicho, entre el sujeto trascendental y el sujeto empírico. Luciana Fillinger es el sujeto empírico, como Eduardo Oswald o Noé Balcalce, todos que estamos acá, todos los habitantes del mundo tenemos algo así como un sujeto empírico que somos nosotros. Ahora, el sujeto trascendental, donde está el yo pienso, y están las categorías, y están las intuiciones puras del espacio y el tiempo, es idéntico en todos. ¿Mm? Lo que cambia es lo que nosotros experimentamos, lo efectivamente vivido, dónde nacimos, quiénes fueron nuestros padres, qué es lo que fue nuestra vida. Ese es el sujeto empírico, pero la condición de posibilidad para que haya un sujeto empírico es que haya un sujeto trascendental, porque si no, esta sería una demostración elemental, insisto, no podríamos comunicarnos, no habría la posibilidad del lenguaje. O sea, las estructuras, estas que estamos describiendo, son estructuras universales y comunes a todos los seres humanos. Y eso es lo que descubre Kant. O sea, visto la función del yo pienso en una perspectiva psicológica, esto es individual, a partir de este tipo de revelaciones, podemos decir, podríamos saber que de nuestros abuelos está vivo en este instante en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque quien recupera de un modo absolutamente imposible de determinar todo esto que hemos vivido y se plasma en el presente en cada instante, es toda nuestra vida. Lo que no podemos descubrir es el procedimiento de dosificación que tiene el yo para ser presente o ausente en cada momento del tiempo toda nuestra vida. Por eso hay literatura, queridos. Por eso hay poesía. Y si no, no habría nada de eso. Tampoco habría ciencia. Pero piénsenlo desde el punto de vista estrictamente personal y detecten en la vida de ustedes qué podrían adjudicar ustedes a la historia, por ejemplo, y pueden particularizarlo. Yo de mi abuelo saqué esto. Ahora, esa sedimentación de la experiencia es administrada, entre comillas, por el yo. ¿Por qué? Porque no podemos saber en qué momento, no podemos descubrir a veces qué factor, qué instancia de nuestra vida presente de algún modo es una suerte de resonancia de aquello íntimamente vivido y que está subyaciendo en todo nuestro pasado. Bueno, por eso Kant es un monstruo, un genio absoluto, ¿no? Bueno, podemos decir entonces que exitosamente hemos demostrado cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Ya lo hemos dicho. Entonces, la primera pregunta de ¿qué puedo conocer? Ha sido satisfactoriamente respondida. Pero ahora viene otra pregunta, recuerden, ¿es posible la metafísica como ciencia? Era la segunda pregunta. Y aquí ustedes ya se darán cuenta de que la metafísica no es posible como ciencia. Hagamos un repaso. No es un repaso, es nuevo. La metafísica es la, entre comillas, ahora ciencia, que se ocupa de aquellos entes que están más allá de lo espacio-temporal. Es la disciplina filosófica que Kant se nutre de con esa disciplina.
tiene dos partes. Una se llama ontología general y otra se llama ontologías particulares. Las ontologías particulares tienen como, entre comillas, objetos, el alma, el mundo y Dios. Y cada una de ellas, a su vez, tiene como, bueno, en realidad, lo voy a decir de nuevo. Esa disciplina, llamada metafísica especial, tiene a su vez tres disciplinas. Una se llama psicología racional, la otra se llama cosmología racional y la tercera se llama teología racional. Y sus objetos, o sea, los objetos de esa disciplina son el alma, el mundo y Dios. Lo digo de nuevo. La crítica, que está en aquella acepción del nombre crítica de la razón pura, donde se decía, o Kant decía, vamos a criticar. No sé qué me decís. ¿Es la misma de las que decretas al universo? No entiendo eso. Estas disciplinas se ocupan de indagar acerca de la naturaleza del alma, del mundo y de Dios. Lo que destaca a estos entes, alma, mundo y Dios, que son entes metafísicos. No entiendan por mundo lo que nosotros entendemos por mundo, sino algo así como el orden de las ideas platónicas. Entonces, psicología racional estudia el alma, cosmología racional estudia el mundo, teología racional estudia a Dios. Ahora bien, ninguna de estas tres disciplinas puede ser una ciencia, y eso ya lo sabemos desde el inicio. ¿Por qué? Porque hay una afirmación que seguramente ustedes tendrán presente que dice: todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia. Con esto quiero decir que no es posible que haya conocimiento, esto es ciencia, ni del alma, ni del mundo, ni de Dios. ¿Por qué? Porque no se presentan de ningún modo a la experiencia, y en todo caso, si se presentan, no lo hacen de un modo constatable. Con esto quiero decir que muchas personas pueden haber dicho, o experimentado, mejor dicho, que han visto a Dios, que han oído a Dios. Pero el problema es que para que eso pueda servir de fundamento a una ciencia, esa experiencia debe ser constatable, esto es, se pueda reproducir, y evidentemente eso no es posible. Con lo cual, la pregunta acerca de si es posible la metafísica como ciencia tiene una respuesta negativa. La metafísica no es posible como ciencia porque, insisto, porque todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia. Punto y aparte. Kant dice, les aconseja a sus compañeros de ruta que se dediquen a la metafísica que no pierdan más el tiempo, porque teología racional, cosmología racional y teología racional. Ah, no, psicología racional. Psicología, no entiendan la psicología terapéutica como hoy, ¿eh? Psicología es la ciencia de la psique, del alma, ¿no? La ciencia del alma. Ahora bien, ¿sí? Kant no se detiene ahí, dice, por lo ya dicho, la metafísica no es posible como ciencia, sino que se dedica de un modo minucioso y exhaustivo a mostrar por qué psicología racional, cosmología racional y teología racional se equivocan. ¿Dónde está el error que cometen? Ahora, detengámonos ahí, y esto es algo también fundamental, no hay nada que no lo sea, pero hay que distinguir con toda claridad la metafísica de lo metafísico. La metafísica es una disciplina que existe desde Platón por lo menos, y que expresa en el orden del pensar esta vocación que tenemos todos los humanos hacia algo absoluto. Esa sería la metafísica como disciplina. Cada época, a través de sus filósofos o sus filosofías, han pensado
algo que está más allá de la experiencia. Las ideas de Platón, el motor inmóvil de Aristóteles, el Dios judeocristiano, ha pensado la metafísica entes que están más allá de la experiencia. Kant no va a decir Dios no existe. Lo que va a decir es no puedo demostrar que existe. Y tampoco puedo demostrar que no existe. Ahora, insisto, por una parte tenemos la metafísica, que es una disciplina, pero por otra parte tenemos lo metafísico. Lo metafísico en el hombre es aquella vocación que arraiga en todos los espíritus humanos de anhelar, pretender, buscar algo absoluto. Lo digo de nuevo. Una cosa es la disciplina llamada metafísica, que a lo largo del tiempo, esto es de la historia occidental, ha buscado un conocimiento de un ente o de entes que están más allá de la experiencia. Eso se llama metafísica y Kant ha decretado ineluctablemente su muerte. ¿Por qué? Porque para Kant conocer, ya sabemos, exige de una experiencia sensible. Si no hay experiencia sensible, no hay conocimiento. Punto y aparte. Ahora bien, lo metafísico en el hombre es otra cosa. Lo metafísico en el hombre es ese anhelo que tenemos todos y cada uno de algo absoluto. Esto es, dicho negativamente, el mundo de lo sensible no nos satisface. No lo sabemos muy bien por qué, pero claramente no hay una plena, digamos, como la palabra satisfacción no me gusta, pero plenitud. No podremos alcanzar la plenitud humana a través del conocimiento o el goce de los entes espaciotemporales. El hombre quiere algo más. No lo satisface lo temporal, quiere algo más. Ahora, la metafísica se propuso, o se propone a la humanidad, como diciendo, bueno, yo les voy a decir cómo es esto de lo que ustedes oscura o sentimentalmente anhelan, que es lo que llamamos lo metafísico. Resulta que esa traducción de ese anhelo de absoluto de todos los seres humanos, para Kant está fallida. ¿Por qué está fallida? Porque no es un conocimiento. ¿Y por qué no es un conocimiento? Porque no podemos conocer lo que no tiene una efectiva presencia sensible. Sí. Sí, el mismo texto de Kant, querido. Después igual vamos a guardarlo. ¿Sí? No se le acaba por esas cosas, me rompen el corazón. No tiene más megas. Bueno. ¿Está claro el planteo entonces? ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque si hay, me da mucha pena que nadie no lo pueda seguir. Aparte ya va 1 hora y media y ya tiene la cabeza un poco saturada, ¿sí? Entonces, la clase que viene vamos a terminar con esta parte de la crítica y vamos a terminar con la ética, que es fundamental. Ahí sí, para la ética tienen el texto que yo escribí que está en el módulo 2, ¿sí? Se llama La ética de Kant. La ética de Kant no la va, si quieren leerla de Carpio, léanla, ¿sí? Pero me parece que el mío está mejor. Está mejor, sí. Bueno, nos vemos entonces el martes, el jueves mandamos el trabajo práctico, que ya les digo va a tener que ver con esta parte que vimos hoy, ¿sí? Con la lógica trascendental. No vamos a poner la dialéctica trascendental, aunque quizás alguna pregunta introductoria podríamos poner, ¿sí? Porque ya algo vimos, ¿sí? Bueno, muchachos, muchachas sobre todo, hasta el martes, ¿sí? Que la pasen bien. Y en un ratito la subo entonces a la página. ¿Algo más? Bueno, besos. Gracias, profe. No, de nada, por favor.